En Al Día Noticias nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en el tradicional análisis político de la semana que hacemos los días viernes aquí en el máster de Al Día Noticias. Y vamos a empezar por la controversia más reciente, y es la declaración que hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asegurando que la patria potestad de los jóvenes, de los menores de edad, le pertenece al Estado y no a los menores de edad. Bienvenido al Día Noticias, ¿cómo le va la vida? Muy buenos días, John Didier, y por supuesto a todas las personas que nos siguen cada 8 días en el resumen de la semana. Bueno, ¿cómo encuentra esta declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo? Bueno, creo que el ministro, eso es una declaración de un gobierno dictatorial y totalitarismo, porque pues uno, creo que la patria potestad inicialmente la deben tener los padres, ¿cierto? El papá, la mamá, y el gobierno, un gobierno democrático como en el que hoy nosotros estamos, no puede pretender sustituir primero los derechos que hoy tienen el papá y la mamá de cualquier menor de edad. Dice él que si los padres no permiten la vacunación que quiere hacer el gobierno, pues que al fin y al cabo la patria potestad es del Estado. Pues imagínense la contradicción del ministro, porque cuando estábamos en pandemia, y es más, cuando él estuvo recién llegado a- al ministerio, Sí, en uno de recuerdo. los debates Mm, que se adelantaron en el Congreso de la República en torno a la reforma de la salud, en una de sus intervenciones dijo que nosotros, toda la población mundial, habíamos sido presa de esas multinacionales farmacéuticas ujú. que nos habían utilizado como conejillos de indias al obligarnos a vacunarnos. Sí. Y él era en ese momento un antivacunas. Ujú. Y unos años más tarde, creo que 2 años hoy, después de esas primeras declaraciones, hoy es el más defensor de las vacunas. Pues obviamente no hay que... un tema son las declaraciones del ministro y las otras es sí la necesidad y la urgencia que hay en el tema de la vacunación contra la fiebre amarilla, porque finalmente hoy existe un brote real Ujú. de fiebre amarilla y lo que sí debe hacer el gobierno a través de las diferentes entidades es sensibilizar a las personas para que voluntariamente y responsablemente se vacunen, no Sí. obligatoriamente, porque creo que obligatoriamente pues ahí sí está desfasando sus Ujú. competencias y Sí. más el ministro de Salud. Pero más allá de esa situación que usted bien plantea, está lo que dice la norma, el Código Civil colombiano y la Constitución colombiana. Por eso le voy a mostrar a los oyentes, le voy a mostrar a través de mis palabras, porque voy a dar lectura a unos tres trinos Ujú. que he encontrado en redacción a esta noticia. Dice Mauricio Giraldo, quien es senador de la República del Partido Conservador. Dice lo siguiente. Ministro, no se equivoque, con nuestros hijos no se meta. La patria potestad es de los padres, no del Estado. Lo dice la Constitución, el Código Civil y lo dicta el sentido común. Usted sigue exponiendo el totalitarismo de este gobierno. ¿Sí? Así lo dije al principio, actuó como un gobierno dictatorial, Mm. totalitarismo y adicional, volvemos y repetimos, la patria potestad le corresponde al papá y a la mamá. Mire lo que dice el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, que él es abogado de profesión. Sí, Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el Estado tiene la patria potestad de todos los niños y adolescentes del país. Esto es demasiado grave. No les basta con el adoctrinamiento a través de FECODE. Ojo con la libertad en Colombia. así es. Aunque es una frase que simplemente es eso, pero ahí puede haber un trasfondo ideológico, ¿no? Que es lo que ellos siempre han buscado, que es tener un Estado totalitario, Ujú. ¿sí? Y que sea el papá de todos. Y ahí va, muchas de las reformas que ellos han presentado al Congreso de la República van en esa dirección. Y fíjese que hablando esta semana con una docente del distrito, dice que de todos los profesores que hay en el colegio, como 57 no salen a marchar Mm. en las jornadas de movilización, pues para apoyar al gobierno. Pues se las montan, lo estigmatizan, le hacen bullying a los mismos profesores porque no salen a marchar. Y la mayoría de ellos, me dice esta profesora,
son petristas pura sangre, acérrimos, y no hacen sino hacerle apología y propaganda en sus clases al presidente de turno. Entonces yo creo que a eso es lo que usted se refiere, el adoctrinamiento. Sí, no solamente en el tema de educación, que es muy importante para que ellos puedan continuar un plan que no comenzó hace 3 años con el gobierno de Petro, sino mucho antes, ¿no? O sea, el adoctrinamiento de los jóvenes, no contándoles la verdad histórica de nuestro país y esas realidades que muchos de ellos no han vivido, pues porque no nacieron en esas épocas y les han contado otra Mm, historia muy diferente, lo han hecho a través, lamentablemente, de la educación, que la educación debe estar libre y muy alejada de ideologías. ujú, Y más, por ejemplo, yo en mi juventud, la clase que más me gustaba era la historia. ujú, ¿Eh? Y me acuerdo muy bien que, aunque no fui educado en una educación estatal, no, nunca estudié en un colegio distrital, valga la público. público, Ujú, en mi caso distrital, porque siempre he sido de Bogotá, estudié en un colegio católico en La Salle. Entonces, ahí la historia estaba, y bueno, la mayoría de clases estaba muy alejada de ideologías, ujú, contaban las cosas en su realidad. Entonces, eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Y aparte de eso, pues hoy quieren, a través de las diferentes reformas que han querido presentar, que se han hundido a la salud, también que el Estado sea el gran monopolio de la salud para ujú. poder ejercer una presión ante la ciudadanía. Y mire lo que dice Cristina Plazas, es directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, conoce sobre la materia. Ujú. Dice, grave lo del ministro de Salud, decir que la patria potestad es del Estado no solo es falso, es peligrosamente autoritario. La patria potestad es de los padres según el Código Civil. El Estado protege, no reemplaza ignorancia jurídica o sinceridad totalitaria, dice la exdirectora del ICBF, Cristina Plazas. Es que es su ideología. La ideología de ellos es dictatorial y totalitaria. El Estado tiene que ser el todopoderoso de todos los ciudadanos que vivan en un territorio. Bueno, pero yo entonces me quedo con la pregunta que hace Cristina Plazas. ¿Es ignorancia o es totalitarismo? Porque No, también dice Lorena Ríos, quien es senadora por Colombia Justa Libres, que está tramitando un proyecto de con los niños no te metas, los niños no te metas, porque quieren cambiarle de sexo a los niños desde los 8 7 años. por, Cuando un niño a los 7 8 años no sabe nada de la vida, como para ponerlo a que decida que se quiere cambiar el sexo, o lo que ha ocurrido tantas otras veces en diversos proyectos en el Congreso. Entonces, como que eso sí apunta a que el Estado pueda tener derecho sobre los menores y no los padres. eso también se llama ideología de género. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa ideología de género va muy unida a todo lo otro que viene con un poco de comunidad. Es que lo que hoy están proponiendo Petro y todo su grupo político es como un sancocho, pero de lo malo, ¿sí? Acuérdense que a Ah, él el le gusta el sancocho, sí, sancocho, sí, el ¿sí? sancocho. Pero entonces le gusta un sancocho de lo malo, la ideología de género, un poquito de comunista, un poquito de totalitarismo, un poco de izquierda, un poco de centro. Entonces, es algo que realmente, si usted me dice hoy, ¿de qué ideología uno puede decir que Petro y su grupo político es difícil de encasillarlo porque eh, habla de todo y a la final no habla de nada, pero lo que sí sabemos es que generalmente coge todos los ítems negativos y los pone a jugar en los diferentes escenarios. Sí, bueno, y otro de los temas también vigentes de esta semana tiene que ver con una tutela que instauró el presidente de la República, Gustavo Petro, contra el Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado en efecto le da facultad al Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña de Petro presidente. Ujú, Consejo Nacional Electoral que ya en el pasado ha investigado otras campañas como la de Juan Manuel Santos y la de Oscar Iván Zuluaga. Al gerente de Santos, a Roberto Prieto, lo metió en la cárcel porque recibió dineros de Odebrecht, algo que está prohibido en la Constitución colombiana, de recibir donaciones de multinacionales y de empresas del exterior. ujú, El problema aquí en este caso es que según la misma norma, si una campaña viola los topes, la consecuencia de esa acción es la pérdida del cargo. ujú. Acordémonos que Petro generalmente, él ha sido muy renuente a acatar las normas instauradas por los Las que no diferentes. le gustan a él. Sí, por eso. Y las que van en contravía de sus intereses, Ujú. de toda la rama judicial, de todas las cortes.
Entonces, cuando las cortes no, los dictámenes o las sentencias finalmente que ellos emiten no son del agrado del presidente Petro, pues él busca otros canales para saltárselas. Pero en efecto que quien debe investigar al presidente es la Corte Constitucional. Lo que pasa es que esa investigación del Consejo Nacional Electoral es sobre la campaña y con base en lo que se falla allí, se le da copia a la Comisión de Acusaciones, que sería el primer paso Sí, institucional sí. para poder avanzar. Pero él sabe que si se deja avanzar en ese fallo del Consejo Nacional Electoral y determina que en efecto se violaron los topes, pues quién sabe en qué momento él pueda detener esa investigación de la Comisión de Acusaciones que luego tiene que ponerla en consideración de la plenaria y luego tiene que llevarla también al Senado y de ahí, cuando se apruebe, ahí sí se le pasa por fin a la Corte Suprema de Justicia, Ujú. que es en últimas la instancia constitucional que podría quitar del cargo a Gustavo Petro. Obviamente los tiempos no dan, porque No da. toda esa vuelta que usted nos acaba de relatar, pues no se va a llevar a cabo en 490 días que aproximadamente le quedan a este gobierno. No va a ser posible, pero no quiere decir que no pueda haber sentencia luego que él salga del cargo, ¿no? Pero lo que yo decía de pronto esta mañana en el noticiero es, después, seguramente va a haber la sentencia cuando él Sí. termine su periodo. ¿Ya para qué? Ya hizo todo lo que hizo, tuvo todas las facultades que tuvo, porque al igual que cuando le tumban los decretos en la Corte Constitucional de las emergencias económicas, de las reformas tributarias, ya cuando se cae, ya la platica entró y ya se gastó, Claro, pero acuérdese que todas esas maniobras que él hace frente a la opinión pública es para victimizarse y decir que todo el sistema está en contra que no lo quieren dejar de él, gobernar. empezando también por la rama judicial. Bueno, entonces sí da lugar a que es el Consejo Nacional Electoral quien debe investigar Sí, esta eso está campaña. totalmente claro. Ahí están las normas. Y no ha sido la primera vez que a un presidente lo investigan por esos hechos. Ujú. Bueno, ¿cómo vio la contradicción al interior del gobierno entre el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el presidente Gustavo Petro, que el ministro en rueda de prensa con el director de la policía reconociendo que vuelven las fumigaciones con glifosato y luego el presidente aparece en la red social de X diciendo esto no es cierto? Pues debemos empezar diciendo que lo que dijo el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ese contrato del cual estamos hablando no finalmente viene del ministro anterior, Ujú, de Velázquez. ¿Qué ujú, quiere decir? No sabemos si Velázquez no le comunicó al presidente y lo ujú, hizo a espaldas del presidente ese contrato. Pienso que no, porque es un tema muy complicado y ahí se están tratando de salir por las ramas diciendo que es voluntad, que no sé qué, y que finalmente si no es con, glifosato, pueden utilizar otros mecanismos de erradicación, en fin. Lo cierto es que hoy el contrato o la licitación va hacia adelante. ¿M? ujú, Y dentro de ese contrato está el glifosato, que finalmente también es claro que es el único mecanismo eficaz contra el cultivo de la hoja de coca. ¿Sí? Aquí hay una gran diferencia, o sea, la expersión no va a ser aérea, sino manual, ¿sí? ujú, Erradicación, o sea, expersión manual. O ujú. sea, las personas que van con su tanquecito ahí atrás y ¿No van con drones? rociando, no pues hasta donde yo tengo entendido, No con aviones, aéreo, aéreo. aéreo tiene que ver Ujú, drones, aviones, ujú. helicópteros, eso no, eso no. Pero si es un Pero cultivo sí extenso, se sería. podría utilizar el dron. Sí, pero acuérdese que hay un tema de la Corte Constitucional que prohibió la expansión aérea. Ok, Hay ok. una prohibición de la. Por eso es que en el gobierno de Duque, Duque no pudo aspersar aéreamente, porque Ujú, él respetó la sentencia y la orden de la Corte Constitucional que le dijo que no podía haber aspersión aérea, pero sí puede haber esa aspersión manual. O sea, ujú, los ujú. señores que van rociando las diferentes campos de hojas de coca, lo que pasa es que usted sabe la seguridad que se debe de tener con esas personas que lo hacen manual. Porque Ujú. pues hay territorios inexpugnables por temas de seguridad que no pueden entrar ni la fuerza pública ni mucho menos erradicadores manuales. ¿Y será que esto le puede costar el puesto al ministro de Defensa? Porque el presidente Gustavo Petro dijo que en su gobierno no se utilizaría una sola gota de glifosato. Pues pienso que el ministro de Defensa lo ha hecho bien, o sea, ha sabido salir al paso tanto como el presidente como de la opinión pública, porque él Ujú, dice, primero esto yo no lo hice, esto ya venía estructurado desde la administración pasada del ministerio y ahí hay como
una cláusula, un otro sí, donde dice que pues si no se utilizan ese glifosato se puede reemplazar por otro, Ujú. por otro químico que el campesino lo necesite. Ahora, el ministro, como usted lo señala, lo ha hecho bien en el sentido de decir que además eso tiene que ser voluntario, no se puede ser impositivo, tiene Sí, que sí, ser que el sí, campesino diga, sí, yo acepto que me que me ayuden a ayuden, erradicar claro. estas plantas con glifosato. O sea, Sí, si el campesino dice que sí, se usa según el y hay que ministro. ser reiterativo que es una erradicación con glifosato manual, Manuel. aspersión manual. ¿Y no será que el glifosato ahora sí, porque el gobierno sabe lo que se le viene pierna arriba con una posible desertificación? Creo que hoy estamos al 80% de la desertificación y eso sería gravísimo porque cortarían la totalidad de las ayudas que hoy tienen para nuestro país, que eso sería gravísimo, sin ver las consecuencias económicas para muchos productos, ¿no? Porque ahí también entra barreras arancelarias, ¿no? Que nos podían afectar. Claro, y hemos visto como al gobierno desesperado, preocupado por el asunto, porque han empezado a bombardear la información con que cada 3 días que hay un laboratorio de coca o la cantidad de cargamentos que han incautado. Sí, pero es proporcional a la cantidad de hectáreas de hoja de coca que hay en el país. Sí, a mayor cantidad de hectáreas de coca, pues mayor producción de coca, que si usted ve los porcentajes, pues es menor de la incautación que antes se hacía. ¿Sí? Ujú. Y a nosotros nos pueden engañar y mostrar cosas, pero al gobierno de Estados Unidos creo que no. Y Mm, más con las declaraciones que él le dio personalmente a la ministra, hablo de a la Secretaría de Seguridad, ¿no? Que equivale a sí, la ministra de de Defensa defensa, sí. o ministra de Seguridad Aquí lo iba a de apuntar los ya porque, Estados Unidos, ¿sí? sí. Pues una entrevista desafortunada, primero hasta por el tiempo, porque ella misma dijo que estas entrevistas generalmente duran media hora y con Ujú. el presidente se demoró, con el presidente Petro se demoró hora y media, porque media hora, la primera media hora se dedicó a hablar mal del gobierno Pero él Trump dijo que eso no es y cierto, todo. que él no dice mentiras. Pero pues yo realmente hoy conozco, eh, podemos más o menos conocer al presidente Petro, cómo es que habla, pero sí conocemos también la seriedad de los funcionarios de la Casa Blanca, Ujú. históricamente. Y pienso que hoy la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos tiene mayor credibilidad que la que hoy puede tener el presidente Petro. Eso le iba a decir, ese encontrón que ha tenido en redes el presidente con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, porque ella dice una cosa de que el presidente ama a los del Tren de Aragua, que son sus Y amigos, eso es coherente con lo que él habla, que los apoya, claro. que Y porque hay por que eso les darles está cariño, y por eso comprensión. es que les está dando 1 millón de pesos a los muchachos de la primera línea que para que no nos maten. Ujú. Entonces, es coherente ese discurso que la Secretaría de Seguridad nos contó al actuar del presidente Petro. Si usted lo une y dice, ah, sí, es coherente, porque el presidente Petro siempre ha No, defendido más él dijo, a las personas que están al margen de la ley, a los que no estamos ahí. él dijo que no habló mal media hora de Trump, pero que sí pidió mayor amor y comprensión para los del Tren de Aragua, que porque si se les atiende y se reacciona con violencia, ellos ofrecerán más violencia. Ujú. Bueno, pues yo creo que el presidente Petro, después de que termine su presidencia, podría hacerse un curso ahí de Dalai Lama. Creo que a él le iría mejor que como presidente de la República. Bueno, podría ser un problema de comunicación, de ser asertivo en la comunicación, pero sería lo mismo que le pasó al presidente cuando dijo en el Consejo de Ministros del lunes que por qué no se traía gas por los cables de la energía desde Panamá. Ahí también pienso que el presidente quiso decir otra cosa y se confundió. Tuvo un lapsus, yo Sí, también quiero claro. pensarlo, porque No, no, eso no, y no sigue, tiene porque, o sentido. sea, en ninguna cabeza, por más ignorancia que se tenga del tema, pues se puede pretender que traer gas por cables eléctricos. Ujú. Pienso que el presidente quería decir otra cosa, se le confundieron los cables, Sí, se sí, le sí, sí, cruzaron los sí, cables también creo. y pues obviamente salió así y sabemos hoy también cómo es de imperdonable esas equivocaciones y más en un presidente de la Mm. República que ha tenido tantos desatinos cuando sus intervenciones son tan largas. Y ese es el riesgo que se corre cuando uno habla y habla por horas y por horas y por horas, Ujú. que pues en medio de tanta charla, pues se le cruzan los cables y dice estas frases tan desafortunadas. El que mucho habla, mucho hierra. Hierra, exactamente. Bueno, ese es
Esa es una buena frase para resumir lo que le pasó, creo que al presidente Petro en el Consejo de Ministros del día lunes, porque pues es inconcebible traer, no, así como dicen, nadie, nadie ni lo ha hecho ni lo va a hacer porque es imposible científicamente de traer gas por cables eléctricos. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuál es el momento político de Colombia con Donald Trump y los Estados Unidos a propósito de de la certificación o de certificación de los aranceles que la sacamos barata porque hay otros aranceles más altos? Por ejemplo, China ya van 145. Sí, Por ejemplo, con este tema de la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, ese mal reporte que entregó el presidente de la República. Entonces, ¿cuál es el momento? Porque, y lo pregunto porque Petro, el presidente de Colombia, asumió la CELAC sí. y está la CELAC planteando que es los países de Latinoamérica liderar como una unión de países, como hacerle sindicato al gobierno de Donald Trump, reunirse con China, reunirse con todos esos países afectados por los aranceles para ver qué hacer. Esto es una guerra de poderes, de dos gigantes del mundo, dos potencias del mundo, que son los chinos y son los Estadounidenses. estadounidenses. Sí. Ellos dos están en una guerra fratricida y obviamente están por una lucha de control territorial. Y del poder económico, del Sí, comercio pero sí, mundial. acuérdese que el poder territorial no solo se mide en armas y ocupación de física del lugar, sino por una guerra comercial hoy. Entonces, la balanza, poco a poco, a través de los años, los chinos se han ido apoderando de muchos territorios en la parte comercial. Y lo que Donald Trump quiere es revertir esa tendencia. Y la forma de hacerlo es demostrar fuerza, ¿sí? Y más Ujú. con sus aliados estratégicos en negocios y les dijo, lo que hizo fue eso, poner unos aranceles, por ejemplo, la mayoría de aranceles de los países de Latinoamérica fue del 10%, Sí, ¿sí? Valga la pena decir que eso está suspendido, lo suspendió ayer por 90 días, o sea, sí. inicialmente tenía un efecto inmediato, duraron unos días con ese efecto inmediato, pero ayer el presidente Donald Trump anunció que suspendía por 90 días los aranceles. No suspendió con el gobierno chino, que sigue con una guerra frontal con el gobierno chino para recuperar. Y eso sí, es clara la advertencia que los estadounidenses, en cabeza del presidente Donald Trump, dijo, o están conmigo o están contra mí. Pero usted hablaba de la seriedad de los funcionarios de Estados Unidos y empezando por el presidente de los Estados Unidos, ha echado ya varios reversazos, que sí, que no, que negociemos, que suspendemos, que pausa. Eso es ser serio. Es demostrar poder y saber que cuando él toma una decisión la pueden tomar y qué efectos puede tener para todos nosotros, ¿sí? Como habitantes de este mundo. Ujú, Y obviamente, luego de hacer esa presión, pues fíjese que países como Israel fueron inmediatamente a negociar, o los japoneses fueron ujú, inmediatamente a negociar esos aranceles ujú, iniciales con el presidente Trump. ujú, Eso es lo que él busca, ujú. ¿sí? Demostrar ese poder que todavía hoy tienen los Estados Unidos. Y a raíz de los aranceles de Estados Unidos a Colombia, pues ha habido como un rifirrafe ahí entre el presidente, el gobierno y los empresarios, porque consideran que los empresarios que este gobierno se durmió, que está dormido, que no adelantó reuniones importantes, estratégicas, urgentes, para ver cómo se iba a enfrentar esta situación que podría en algún momento no ser tan benévola como algunos creen que podría ser por tener un menor arancel. Claro, y si nosotros hoy unimos lo que pasó con los aranceles, más la desertificación que posiblemente nos va a llegar, hoy el gobierno debería estar haciendo y adelantando esas reuniones con los diferentes gremios productivos del Mm, país, ¿sí? Porque bien usted lo dijo, pasó lo de los aranceles y o sea, hasta hoy no hubo una reunión seria de los gremios ujú. con la ministra, que ese ministerio sigue interino, Ah, ¿no? no hay Empezando por ministro, ahí, no no hay hay ministro, ministro no de hay Comercio ministro, Exterior, no hay no hay, ministro, no hay. no hay. Hoy hay una ministra encargada que es la misma superintendente de Industria y Comercio, Cielo Reusinki. Ujú. Entonces, empezando por ahí, Sí, ese sí. ministerio que es tan importante hoy por la actualidad mundial sigue acéfalo. Ujú, No hay cabeza en ese ministerio. Y eso obviamente perjudica porque pues no tenemos claro cuáles deben ser las medidas que este gobierno debe tomar para proteger nuestro aparato productivo y nuestra economía, no solo adentro, sino también qué vamos a hacer de todos los productos y todas las materias primas que hoy entran de Estados Unidos, ¿sí?
aunque nosotros, esa balanza comercial de exportaciones es más hoy los productos que entran de China que los productos que entran de Estados Unidos. Pero finalmente la balanza comercial de lo que sale de Colombia es más alta con los Estados Unidos que con China. O sea, nosotros le vendemos nuestro café a los estadounidenses. Ujú, Nosotros le vendemos nuestras flores a los estadounidenses. Nosotros le vendemos nuestro aguacate gas a los estadounidenses, no a los chinos. Entonces tenemos que proteger nuestra industria, ujú, ¿cierto? Pero también tenemos que tener un balance con los chinos. Se me hace muy peligroso que el presidente Petro ahora empiece a liderar como una especie de sindicato a través mm. de la CELAC Sí, contra o contra el gobierno de Estados sí. Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos puede tomar medidas represalias contra la economía directa del país por estar jugando de sindicalistas contra los Estados Unidos en pro de los chinos. ¿Sí? Eso está bien si hoy estuviera un acuerdo, yo lo digo, un acuerdo donde los chinos dijeran, bueno, lo que hoy les está comprando el pueblo estadounidense o el gobierno estadounidense, se lo vamos a comprar nosotros. Ah, bueno, porque usted compensa como país, pero creo que no ha hecho esa labor tampoco diplomática el presidente Ujú, Petro, ni mucho menos se ha sentado con los gremios productivos ni los comerciantes de este país para decir cuál debe ser las medidas que debemos tener ahí sobre el escritorio en caso que en 90 días el presidente Donald Trump vuelva y active los aranceles ujú. o en caso que la desertificación llegue, porque ese es un escenario posible. Va a depender mucho del papel que cumpla Colombia desde la CELAC, la suerte de Colombia a futuro, de lo que puede pasar con la economía y las exportaciones. Lo cierto es que mientras algunos consideran que esta coyuntura abre mayores posibilidades a Colombia, pues expertos y exministros dicen que esto es un tiro en el pie por parte de Trump. Miriam Trump, se le puede disparar la inflación. Ahora acaba de pausar las medidas porque además sacando a los inmigrantes se está quedando sin mano de obra. Ujú. Y las empresas, los agricultores le están diciendo, bueno, ¿y cómo recogemos, cómo construimos, cómo hacemos la tarea que nos hacen los inmigrantes? Sí, obviamente cuando la política migratoria es tan fuerte en un país y quiere industrializarse, porque finalmente pienso que parte de las medidas que el presidente Trump está haciendo contra los chinos es volver a reindustrializar a Estados Unidos. Pero hoy sabemos que la mano de obra en Estados Unidos es costosa y primero pues muchos no quieren hacer ciertos oficios. Ujú. Por eso esos oficios que no quieren hacer los ciudadanos estadounidenses lo deben hacer migrantes. Sí, Entonces, ahí debería haber una política sí. migratoria, Mm, pues obviamente regulada, pues para que entren más migrantes, si eso finalmente es el objetivo del gobierno de Estados mm. Unidos. Sí, porque usted y yo aquí en Colombia difícilmente vamos a ser lavadores de loza de un restaurante, Sí, mientras que en Estados Unidos o lo hace o se muere de hambre, claro, claro, porque pero yo allá... también es un mensaje, por ejemplo, usted sabe que yo soy un empresario, un emprendedor Mm, de este país pequeño y muchos de nosotros podríamos pensar que si esa es la política de los Estados, hay que esperar que madure un poquito más esto, pero si esta es realmente la política de los Estados Unidos, reindustrializar ese país, hay grandes oportunidades para nosotros los colombianos que ujú, somos tan berracos para hacer ujú. empresas. Bueno, yo a veces creo que con todas estas cosas lo que está haciendo Trump es cañando y un poco tratando de cumplir sus promesas de campaña, porque ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. De todo eso que usted le está haciendo, seguramente algo se necesita, pero no todo lo que está anunciando y quiere hacer. Vuelvo e insisto que todas estas medidas es una guerra contra China porque en menos de una década Estados Unidos ha perdido casi un 40 a 50% del territorio que él dominaba en lo comercial y lo que quiere recuperar. Y estas son las medidas a las cuales él está adoptando para recuperar ese territorio perdido. Incluida la guerra contra China, el canal de Panamá, por eso el anuncio de Donald Trump de que Panamá le autorizó el envío de tropas. Mire, Panamá, el gobierno panameño le autorizó el envío de tropas estadounidenses, uno, para vigilar lo que pasa en ese canal de Panamá. Acuérdese que recién llegado Trump les dijo que les iba a quitar el canal, ¿no? Sí, Entonces ahí el presidente dijo, no, que ahí eso es no había, nuestro. sí, que los chinos tenían eran unos puertos, que no estaban controlando el canal, que el canal estaba en control de los panameños, no de los chinos. Pero pues Donald Trump dijo, ok, bien, pero pues para cerciorarme, yo les mando quien me supervise. Entonces ahí hay una especie de una tensión muy fuerte entre el gobierno panameño y el gobierno de Estados Unidos, pero los panameños no quieren tener problemas con Donald Trump y autorizaron la llegada
de esas tropas y no quiero tampoco pensar que esas tropas también van a venir a ayudar al tema de frontera en el Darien, Darién. Darién, porque se sabe que eso es un corredor de migrantes de toda Latinoamérica y de otras partes del mundo que llegan aquí a Colombia y por el Dariel pasan a Centroamérica y de ahí siguen el recorrido hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, es un tapón, que valga la pena decirlo, el tapón del Dariel, hay que taponar. es un tapón que pienso que también los estadounidenses o el gobierno de Estados Unidos quiere hacer y controlar esa frontera con Colombia. Claro, es cortar de raíz quizás uno de los fenómenos que ahí en el del Darién llegan de todas partes, de Venezuela, de Haití, Sí, sí, pero de básicamente Cuba. venezolanos, ¿no? Sí, y entonces es poder cortar ese éxodo de migrantes hacia Centroamérica y luego que terminan llegando a los Estados Unidos. Entonces no permitir que por lo menos salgan por Colombia, Exacto, que sí. es que Les tapa eso, entonces ya les quedaría solamente entrar por Centroamérica, llegar a sí. algún país centroamericano y continuar la travesía hasta Estados Unidos. Bueno, hoy, esta semana hubo también una situación bastante difícil, la pone sobre la mesa la Contraloría General de la República, que habla de un apagón en el país, lo habló la semana pasada, y esta semana dijo que es muy posible que los recibos de la energía se incrementen en un 140% porque el gobierno no ha pagado la deuda de los subsidios y de lo que se comprometió a pagar durante la pandemia. Claro que eso fue un compromiso de Duque, pero Petro dice, yo no pago eso, que lo paguen los estratos 4, 5 y 6. Pues finalmente eso también lo estaba haciendo en la salud, que acuérdese que dijo, yo no pago las deudas de los gobiernos anteriores Ujú, y yo pago las deudas de este gobierno, ujú. pero pues es que los empresarios no, o sea, el Estado es uno solo, ¿sí? O sea, el Estado no quiere decir que era uno antes de Petro y otro después del gobierno Petro, no, no, no. Mire, y eso es un mensaje, John Didier, de reflexión para nosotros todos los ciudadanos. Una de las grandes preguntas que le debemos hacer a todos los candidatos presidenciales que hoy están en carrera hacia la presidencia del próximo año, es decirles, oiga, ¿usted es consciente del país que va a recibir? Porque es que aquí el país, o sea, comparación del país que recibió Petro de Duque, este va a ser mucho peor, Ujú. muchísimo peor, con unos problemas financieros y estructurales en diferentes sectores neurálgicos del país muy graves, que va a ser muy complicado de enderezar en poco tiempo. Algunos ni siquiera los 4 años del próximo gobierno van a ser suficientes para enderezarlos. Y eso debe ser conciencia del presidente que va a llegar. O sea, es que presidente del país no es llegarse y sentarse y mirar a ver por una dignidad y por salir todos los días en las noticias, sino también debe ser consciente de quién recibe, en qué caballo se monta, Pero es que ¿cierto? el presidente dice que lo que quiere hacer es acabar con tanta corrupción y que hay mucha corrupción en la CPS. Y de hecho, por eso se quiere terminar un contrato que le entregó Duque a la familia Char para la distribución de medicamentos. Y si acá se quiere cancelar ese contrato y se quiere centralizar la compra de medicamentos, ¿eso no está bien? Es que eso es, independientemente quién tenga el contrato, lo que usted debe confirmar y verificar es que el contrato se esté ejecutando bajo las normas y que sea un contrato en equidad, que no sea leonino, o sea, que no hoy beneficie a unos y a otros, sino que sea un buen contrato para ambas partes que lo firmen, independientemente quién no esté detrás del contrato. Es que aquí uno no puede estigmatizar que porque los contratos sean de la empresa privada o de un privado sean malos y si es del Estado sea bueno, como por ahí dijeron con lo de el barco ese que de la de que iban a llevar del Amazonas, que era de la esposa del ministro de Salud, eh, Guillermo Alfonso. sí, de la superintendencia, la esposa que trabaja en la superintendencia de salud, Sí. la Beatriz, creo que se llama, Gómez. la doctora Beatriz Gómez, que dijo que ahí no había corrupción, que porque eso lo iba a hacer la Armada. Hombre, pues uno sabe que corrupción hay en todas las Donde hay plata y entidades, corrupción. claro, y más en las entidades del gobierno Ujú, o en las entidades del Estado. O ujú, sea, hacer un contrato con una entidad del Estado no garantiza que no sea corrupto. ujú. ¿Sí? O sea, que los entes de control deben cuidar que no sea corrupto. Igual, ya sea con una entidad pública o privada, los entes de control y la ciudadanía, las veedurías ciudadanas deben estar muy vigilantes a que esos contratos funcionen y que cumplan su objetivo contractual. Bueno, una noticia positiva, se acabó el racionamiento de agua en Bogotá. Bueno, en medio de todo, eso también fue un desatino del presidente Petro porque hace un año dijo que en marzo Bogotá no tenía agua. Y que Bogotá es una ciudad que se Sea, está y que muriendo. se estaba, iba en marzo de este año, Sí. según
las premoniciones del presidente Petro. Hace un año dijo que Bogotá en marzo ya no iba a tener agua Ujú. y en marzo levantaron, o sea, se salió todo al contrario, porque hoy están levantando el racionamiento de agua porque los embalses llegaron a los niveles indicados para que no exista esa emergencia de abastecimiento de agua para todos los bogotanos, que no es solo para Bogotá, ¿no? Porque del agua de Bogotá también se abastecen varios municipios en la ronda de Bogotá. Bueno, ¿le gustó las condenas de Snyder Pinilla a cerca de 5 años de prisión por haber colaborado con la justicia? Pues a mí no me gustó. A mí no me gustó porque primero es muy poco. Y creo que la evolución de ellos no fue más de 500 millones de pesos. El contratista, que es un civil, 1.000 millones de pesos y también No, cerca pero de cinco Snyder, años. pero No, Snyder. Snyder no conozco Entonces, la a, cuantía. a lo que voy es que allá hubo una corrupción que no solamente fue la de los carrotanques, eso lo dijo Sandra Ortiz. Ortiz, que hoy sigue implicada y que no ha logrado un acuerdo con la Fiscalía de Primera Oportunidad, que ahí no solo se robaron eso, sino se robaron billones de pesos, billones de pesos. Y para haberse robado billones de pesos aquí venir a 5 años, eso no tiene razón. O sea, realmente yo no estoy conforme con el desastre y con la corrupción gigantesca que hubo en esa entidad. A propósito de Sandra Ortiz, a ella le mataron la pareja de ella, que es Pedro Orejas, Sí, que es en Esmeraldero, ahí en el norte de Bogotá, un francotirador. Se repitió el la año historia. pasado, ¿no? Sí, y ahora esta semana se repitió la Dos, historia. con dos más. Otro esmeraldero, el que le había sucedido a él, también dado de baja. ¿Qué es lo que pasa en ese sector? Pues hay una guerra de poderes que, acuérdese que cuando estaba eh, el zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, pues Mm, él lo controlaba todo, mientras que él estuvo con vida, pues todo estuvo medio tranquilo porque él era el capo pero eso bueno, es una el actividad jefe de legal, ¿o jefes. no? Sí, hoy es siempre ha sido una actividad legal, pero alrededor de esa actividad legal es una atmósfera medio complicada, ¿no? Siempre O sea, han si yo me quiero existido. meter y si ustedes me están metiendo, No, yo lo mando a sí, matar, ¿o qué? ahí se mueve un poder medio oscuro. Yo tampoco, obviamente, no lo puedo entender muy bien, pero lo que está pasando es de película, Mm, porque a los tres asesinatos que han existido de ese gremio de esmeralderos mm, son pues, delincuentes profesionales, ¿sí? Asesinos profesionales francotiradores, ujú, con los cuales tiros desde larga distancia, como si fueran pues extranjeros, o sea, ujú. pura de película, ¿no? Sí. Ya no están a salvo ni en sus propias casas, porque creo que los asesinatos han sido cometidos dentro de las casas de las De personas, a película, través de los de francotiradores. película, el robo en La Guajira, en Riohacha, que, bueno, ya hay dos capturados y recuperaron 2.000 millones de pesos. Pero dicen que se robaron 17.000 millones de pesos. O sea, están enredados 15.000. Pero esos billetes deben estar codificados y esos billetes los sacan de circulación. La verdad no creo porque es que no son billetes que salgan directamente de algún banco central, Ujú. ¿sí? Sino me imagino que son recogidos por otro y no creo que le hagan ese control. Pienso yo, ¿no? Pienso yo que no es como cuando el robo de Valledupar, del banco de Sí, Banco Valledupar, de la que sí República. sabían exactamente las números que tenía cada billete porque pues, no habían salido Las a series. circulación, exacto, la serie porque eso no había salido a circulación, Ajá. entonces tenía claro, esto es de varios bancos de dinero, ¿Y no será que plata que entra la registran? ¿Qué serie entró para luego poderla pienso que entregar? no, pienso ¿No? que no, porque Bueno, es muchísimo dinero, entonces para anotar serie de cada billete no lo hace. no. No, pues yo voy a un banco y usted qué hace, a usted le cuentan y ya, Bueno, y lo fajillan y ya, pero en ningún momento escanean cada billete, sería bueno. algo muy difícil. Bueno, de esta manera llegamos al final del análisis político de la semana. Feliz Semana Santa. Igualmente para todos, para todas las personas que nos están viendo y escuchando, tengan cuidado porque hay una ola invernal, ¿no? Entonces no es fácil manejar en carretera, ser muy prudentes, viajar con tiempo y tener paciencia, aunque vamos a estrenar la vía Bogotá-Girardó, Ujú, tercer carril, que como lo dijo el gobernador, ujú. no es tercer carril hasta Girardó, es tercer carril hasta la nariz del diablo, de ahí para allá es doble carril. Entonces, pero bueno, ya van a entregar esos 70 kilómetros de Por tercer fin, carril, por fin. por Bueno, fin.
Llegamos al final del análisis político de la semana. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en el Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.